No conozco la llave del éxito, pero la llave del fracaso es tratar de agradar a todo el mundo. Y no se puede agradar a todo el mundo. Es al que hace lo correcto. El tercer pensamiento dice: pensar es fácil, actuar es difícil. Y poner los pensamientos de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo. ¿Cuántos hay que quieren? ¿Cierto? Aquí la mayoría, y están aquí y estamos aquí porque queremos y pensamos en el bien. Pero a veces colocar entre el pensamiento, que es el querer hacer las cosas bien, y el hacerlas, nos es difícil. Y uno aquí en el templo, cuando escucha la palabra de Dios, y si hay un poquitico de adrenalina, de emoción, uno se deja contagiar y promete: ay, yo me comprometo con Dios y no vuelvo más. Pero se va, y cuando tiene que hacer la otra parte, que es el hacer, está muy bien, está fácil pensar, desear. Yo deseo ser el mejor creyente, el mejor padre, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo de Dios. Pero cuando vamos al hacer, colocar en armonía el pensamiento, lo que decimos y lo que hacemos, qué difícil es. ¿Cómo les parece que hay que hacer un análisis ya al seno de la iglesia sobre este tema? Porque cuando hablamos de arrepentimiento decimos, pues es un tema simplemente evangelístico, donde tenemos que invitar a los amigos, vecinos, simpatizantes a que se arrepientan. Pero no solamente es allá afuera donde se llama el arrepentimiento. También la palabra del Señor hace un llamado a la iglesia al arrepentimiento de obras muertas. Y entonces Pablo dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos mejorando, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Varias cosas Pablo hace referencia acerca de lo que es principios. Y entonces Pablo está diciendo la importancia de revisar nuestro quehacer. Definiciones importantes al arrepentimiento de la palabra griega: metanoeo, cambio de mente. ¿Hasta dónde hemos cambiado la forma de pensar? ¿Hasta dónde el arrepentimiento ha afectado de verdad la forma de pensar? Ya que el arrepentimiento es eso, es el cambio de mente. No es el cambiar simplemente de una congregación, de un templo a otro, no. Es el cambio de mentalidad, es cambiar la forma de pensar. Y entonces aquí desglosamos el verso que leíamos de la enseñanza, y dice: arrepentimiento de obras muertas. Ahí está: arrepentimiento, obras muertas. Arrepentimiento entonces es el cambio de mente. ¿Hasta dónde hemos cambiado? Es una respuesta que cada uno podemos responder. ¿Hasta dónde hemos cambiado? Obras está hablando de los hechos, la labor, el acto que diariamente hacemos. Y muertas quiere decir carecen de vida en sí misma, especialmente de la de Dios. Que las obras carecen realmente de esa dinámica divina. Por lo cual el arrepentimiento de obras muertas significa un cambio de manera de pensar y de actitud en los hechos u obras que hicimos y que carecen de vida de Dios, sino que nos guían a la muerte. Eso es. En eso vamos a hablar esta mañana. ¿Hasta dónde
esa realidad que vivimos, podemos evaluarla esta mañana y decir, ¿qué tanto es de mi actuar está en acorde con la voluntad de Dios? Hace parte de una vida realmente en Dios. Porque eso es lo que Pablo dice, el Señor nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos porque el quehacer diario eran obras muertas, no tenían validez ante Dios, no eran agradables ante Dios. Y por eso Pablo dice que nos ruega, hermanos, que tengamos una vida renovada, transformada, dice Romanos capítulo 12, por medio de la renovación del entendimiento, para que así renovados, transformados, cambiados. Y esta mañana eso es lo que pretendemos aquí, evaluar qué tanto qué tanto pesa nuestras obras. ¿Son obras dignas delante de Dios? ¿Son obras que son válidas delante de Dios? ¿O son obras muertas? Las obras muertas abarcan todo tipo de intento o acción que está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Son actos que ofenden a Dios, que transgreden su palabra. Y aunque algunos de ellos sean aparentemente buenos a los ojos de los hombres, por tratar de alcanzar la justicia de Dios, sin embargo no llegan a su destino, ya que no han sido ordenados por Dios. Por tanto, el arrepentimiento de obras muertas implica dejar atrás la práctica de cualquier obra que no sea agradable a Dios, cada una de las cuales es pecado. Lo que no agrada a Dios, lo que no va en acorde con Dios, lo que a veces a juicio de uno le parece bien. Y entonces al respecto el Señor dijo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El Señor habló en repetidas ocasiones al pueblo de Israel del llamado que hizo a un verdadero arrepentimiento. Él pesó, Él evaluó el comportamiento de ellos, que no era el mejor. Como en esta mañana el Señor nos congrega para evaluar también de todo nuestro quehacer, qué porcentaje de aptitudes, de obras nuestras son válidas para Dios, generan de verdad una vida dinámica y activa en la presencia de Dios y entre nuestro entorno, o cuáles de ellas son muertas. Si son muertas, dejan una vida opaca, gris, oscura, inactiva, indeseable, si son muertas. Gloria al Señor Jesús. Demos gloria a Cristo. Gloria a Dios. El Señor habló a través del evangelista Lucas 13:3, dice, antes se asociaban los males con las malas obras. La pregunta de Jesús es ¿de verdad ustedes creen que ellos eran más malos? O de otro punto de vista, ¿de verdad piensas que tú eres persona buena? La respuesta de Jesús es clara. Lo que necesita es arrepentimiento, cambiar de mente, de idea y entender que nadie es bueno. Porque dijo el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto lo dijo el Señor cuando había un grupo de personas que se justificaban a sí mismos. Y el Señor dijo, ¿ustedes creen que sobre quienes cayó la torre de Babel, pues cayó sobre ellos porque eran más pecadores que los demás? Asociaban los acontecimientos con las obras de cada uno. Así como cuando suceden siniestros y la gente dice, los creyentes de pronto desatinando la realidad de las cosas, dicen, no, eso le sucedió porque
y cuestionan la conducta de los demás. Pero el Señor dijo, no, no es por esos. Los siniestros que se dan no es por eso. Antes, si todo no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque el Señor lo que quiere es que haya un cambio de mente. Ese corredor de nuestra mente que esté refrescada, dirigida, guiada por la presencia de Dios. Y entonces cuando hay una dirección de parte de Dios, una intervención de Dios, cuando hay una intervención de Dios en la vida del ser humano, su vida es diferente. Por lo demás, hermanos, todo, un término absoluto, todo lo que es verdadero, honesto, puro, amable, lo que es de buen nombre, hay virtud algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay garantías cuando hay una transformación en nuestra mente. Eso es lo que Pablo dice. Mire, por eso el Evangelio es una riqueza insondable de Dios, porque es garantía de bendiciones de Dios que están puestas para recibirlas. Pero hay que desalojar lo que no sirve. Hay que separarnos de lo que no sirve. Hay que apartarnos para recibir las bendiciones de Dios. Alabanzas al Señor. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para el pecado es hamartía, que significa literalmente errar al blanco. Es decir, oiga, es una falta de conformidad a la voluntad de Dios. Cuando las obras se persisten en ellas, que son muertas, malas, carecen de valor para Dios. Estamos cerrando el blanco. Estamos transgrediendo la ley de Dios. Y eso es una inconformidad a hacer la voluntad de Dios. Es no alcanzar la meta que ha sido propuesta. Este fallo o error se puede cometer en 4 direcciones específicas, así que uno puede errar el camino a seguir en los 4 puntos cardinales. Así cuando uno peca, uno está caminando en dirección equivocada del camino de la justicia, está errando, está haciendo lo que no le agrada a Dios. El pecado de no hacer las cosas con fe en Dios, sino en nuestra justicia, a mi manera. ¿Cuántas veces alejamos nuestra vida de actuar en el temor de Dios y actuamos en nuestra justicia, como yo pienso, creo que son las cosas? Infringir los mandamientos de Dios es pecado, es transgresión a la ley. Toda maldad es pecado, según Gálatas 5, 19 al 21, habla de la lista de los pecados. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Sabiendo qué debe hacer y no lo hace, es pecado. Volvemos al tema del pecado de las obras muertas. Los escritos sagrados nos hablan de ellas. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso es lo que Dios va a hacer. No es que Dios nos condene, es nuestras obras. Mira lo que dice en esta parte. Pablo sigue diciendo en la parte que leíamos inicialmente, que el objetivo es el arrepentimiento de obras muertas. Y luego dice el verso 7, Hebreos 6, 7, porque la tierra, coloca un ejemplo lindo, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos que por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Ese es el propósito de la palabra. Para esto es la enseñanza. Para esto es que Dios nos congrega, para que haya una reacción de arrepentirnos de obras muertas.
Entonces dice el profeta Isaías, inspirado por Dios, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Esto va asociado al texto que menciona aquí. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea que en esta mañana el objetivo de parte de Dios a través de su palabra es que esta palabra sea la que produzca frutos, cambios, arrepentimiento, reacción en nosotros. Está diciendo el verso 7, en las cuales una vez la lluvia, la tierra recibe la lluvia, produce hierba provechosa, y para aquellos que es labrada, y dice que esto podemos hablar lo que es una bendición. Claro que sí, pero miren el verso 8 que dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Gloria a Dios. Mire en qué consiste, porque es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 6 que leíamos, el arrepentimiento de obras muertas. ¿De qué? ¿Para qué sirven las obras muertas? Pablo está asociándolas, o el escritor de la carta a los hebreos, como el fruto que la tierra produce, espinos, cardos. ¿Para qué sirve? Está próxima a ser quemada. Jesús dijo, árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Jesús encontró esa higuera con tanta apariencia, pero fue a revisarla, los frutos. No tenía frutos. Quiere decir, no habían frutos en ella. Eso le desagrada a Dios. Que no hayan frutos dignos de arrepentimiento. Se lo dijo Juan Bautista a sus oyentes. Ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. A esos frutos, o a los que no dan buenos frutos, es que el Señor nos llama a arrepentirnos de las obras muertas. ¿De qué sirve? Hablemos concretamente entonces de esas obras. ¿De qué sirve mentir? El que se echa una que otra mentira o está habituado a mentir. ¿De qué sirve? Peleas, conflictos. ¿De qué sirve? Odiar. ¿De qué sirve la raíz de amargura con los demás? El odio. ¿De qué sirve estafar a otro? ¿De qué sirve ser tramposo? ¿De qué sirve ser infiel? ¿De qué sirve la fornicación, el adulterio? ¿De qué sirve la borrachera, los vicios? Son obras muertas que hacen de la vida una vida pesada, una vida sin dinamismo, una vida sin dirección. El Señor quiere gente viva. Sus obras sean vivas. Que la gracia de Dios se refleje en nuestras vidas, en nuestras obras. Por eso el Señor habló de
la importancia de determinar su obra a sus hijos? Sencillamente por las obras los voy a conocer. Sencillamente por los frutos. Pero en esta mañana el Señor nos hace esa invitación a que podamos arrepentirnos de las obras muertas, de lo que usted y a mí no nos han generado ganancias, problemas. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, un texto bien importante, bien bonito, cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y lo reprende por lo siguiente, porque Pedro, que era judío, predicador de los judíos, con bastante acento en el judaísmo, él quería que los creyentes, que también habían gentiles, practicaran o realizaran obras o prácticas judaicas. Entonces Pedro hacía lo del camaleón, cambiaba de color de acuerdo a las circunstancias. Cuando estaba con los judíos, se hacía judío. Y de acuerdo con todo eso, entonces eso generó discrepancias entre los hermanos. Pablo, predicador de los gentiles, dijo no. Por eso hubo concilios. Aquí no hubo concilio, aquí hubo una reprensión de Pablo a Pedro, porque no estaba bien volver al judaísmo cuando se estableció la gracia del Señor. Entonces Pablo le dice al apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 18, dice: porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si las cosas que destruí, si lo que no, dicho de otra manera, si lo que usted y yo decidimos arrepentirnos algún día cuando pasamos frente a una plataforma, o le llamamos altar, aquí o en cualquier lugar, y le dijimos: Señor, perdóname, y llegó a nuestra memoria tantas cosas que hacíamos malas. Eso que dice Pablo, las cosas que yo destruí, que decidí no volver más, pero las vuelvo a edificar. Retomo otra vez lo que decidí abandonar. Retomo la mentira, retomo el adulterio, la fornicación, los vicios, tramposo y de todo. Retomo eso, dice Pablo, transgresor me hago. Porque estoy tomando otra vez lo que abandoné y son obras muertas. Y que a veces uno trata de justificarlas. No, hermano, lo que pasa es que yo, como tengo necesidades, entonces yo pagaba diezmo, pero ahora no doy diezmo, yo me lo robo prácticamente. Y el Señor lo sabe, sí, Él sabe que esas obras son muertas. Él lo sabe. O lo que uno pretenda hacer. Dice la palabra de Dios, siguiente. Ahora pues, habla luego de todo hombre de Judá y a los moradores de la Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Pero ¿por qué el Señor le dice hacia el pueblo? Dice: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras, dice el Señor, porque traigo contra ti mal, dice el Señor. El apóstol Pablo dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas.
obras muertas, no sea partícipe de ellas, sino más bien repréndalas, aléjese de eso que no te conviene, que no es lo mejor, que cada acción tiene una reacción y uno puede decidir hacer el mal, pero no elige consecuencias. Alabado sea Dios. Cada uno elige lo que quiere, pero no elige consecuencias. Si uno elige vivir en obras muertas, yo aquí no puedo decir qué tipo de cosas, porque cada uno, de acuerdo a su área gris, débil, puede permitir algunas cosas. Yo no entiendo por qué predicadores se rasgan los vestidos hablando de ciertas cosas particulares. No, eso no es así, porque cada uno tiene su área débil, distinta, diferente. Y cada uno debemos cuidarnos de no vivir, amañarnos a conciencia de obras muertas. Es que para esas obras muertas es que no hay más sacrificios. Es que lo que llama la carta a los hebreos dice pecar deliberadamente. Yo sé de que eso que hago no está bien. Yo tengo la capacidad de evaluar que eso no está correcto, no está bien. Mi forma grotesca, altanera, diciente de mi comportamiento que no es el mejor, yo sé que no está bien, porque allá en mi interior hay una conciencia que me dice que no está bien. Pero si lo hago de forma deliberada. Y eso es lo que dice el escritor. Por esa actitud descomedida, por esas obras muertas, ya no hay más que hacer. No hay más que una horrenda expectación de juicio. Porque ¿qué más puede hacer? Si el Señor nos ha congregado esta mañana para decirnos, debemos arrepentirnos de ello, y no se arrepiente de esas obras que son muertas, ¿qué más esperamos? El juicio. Pero si nos arrepentimos, el que os confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y en esta mañana hay abundante misericordia de Dios. Por eso nos ha enviado su palabra, porque hay misericordia de Dios para con todos. El Señor le dijo en Apocalipsis, uno de los mensajes dijo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, dice, eso dice Apocalipsis 3:1. El 3:15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir los textos? Que al Señor no le place, no le agrada que sus hijos vivamos en obras muertas. Que esas obras muertas generan tibieza. Se engaña a sí mismo la persona. Se engaña a sí mismo. Y entonces el apóstol Pablo dice: hermano, no os engañéis vosotros mismos. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Tú dices que vives. Tú dices: estoy de viaje para el cielo, me voy
Pero el Señor dijo, y eso se lo dijo a una de las iglesias de Asia Menor: dices que estás vivo, pero estás muerto, porque sus obras son muertas. Porque sus obras dicen lo que tú eres. Las obras son las que dicen quiénes somos. Alabado sea el nombre del Señor. Si bien todos nosotros, dice Isaías, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja, como nuestras maldades nos llevaron como viento, dice. Veremos este estudio que las obras muertas son intentos de obedecer la ley de Dios sin haberse adherido a la muerte de Cristo, y a su vez estos intentos son el resultado de ignorar el propósito divino. Quiere decir, cuando uno hace las cosas a la forma de uno y no de Dios, es complejo. Hay un resumen de la historia de este varón. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Eso fue lo que hizo Saúl a su manera. Por eso algún día prediqué un mensaje de la importancia de oír la voz de Dios, ser sensibles a la voz de Dios. Cuando el hombre se hace sensible a la voz de Dios, entiende su voluntad. Pero Saúl no. A juicio de él, le parecía bien librar a muchos de la muerte, al rey, a algunos bienes. Y aquí aparece entonces esa frase resaltante de la palabra de Dios, y dice: y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mejor es obedecer a Dios, ser sensible a la palabra de Dios, no permitir que la vida se vaya desconfigurando, perdiendo el temor, amañándose a hábitos que no son los mejores, acomodándonos. Y Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Cuando se va acomodando, se va adaptando, eso es conformarse. No, ya voy así. Así me enseñé ya, la vida cristiana es así. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados. No se acomode, hermano, a vivir en medio de obras muertas. Esas obras muertas no te dan el ánimo para postrarse ante Dios con libertad. Esas obras muertas no te dan las fuerzas para levantar las manos y la voz al cielo. Esas obras muertas no te dan la dinámica para glorificarte y gozarte en Dios. Esas obras muertas no te dan convicción en Dios. Las obras muertas le generan caos y miseria. Alabanzas a Dios. Juan dice, o Pablo a los Corintios: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Quiere decir que todo esto aquí es una armonía que debe haber. Muy bien, porque hagamos muchas cosas buenas, interesantes, pero tiene que ser todo en armonía con la voluntad de Dios. Qué bueno porque yo sea una persona que memorizo la palabra, que recuerdo el texto y todo aquello, pero la vida debe ser en acorde. El quehacer.
Esta doctrina nos conlleva a hacer un análisis de nuestro hacer diario, de que nuestras obras sean vivas por la obediencia a Dios y no muertas, porque hacen parte de nuestra interpretación de las cosas a nuestro estilo. Caso que no tiene la aprobación divina en todas las áreas de nuestra vida. Es de recordar que el hombre se define en el creer, ser y hacer. Amén. Creer, ser y hacer. No sé esta oportunidad. ¿Tú qué piensas de tu vida? ¿Qué pensemos cada uno? Gloria a Dios. ¿Qué pensemos? A eso se debe que la vida a veces no es próspera. A veces hay que mirar que otro es feliz, es libre, canta con libertad, se goza, y uno como indiferente apenas mira qué pasará en él. Las obras quizás no son las mejores, obras que Dios las considera como muertas, carecen de valor ante Dios y carecen de una representación activa, dinámica en el cristianismo. Cuando alguien te dice, ¿y por qué te portas así? Oiga, extraño la vida de ese hermano, de esa hermana, de ese vecino. Extraño. ¿Por qué es extraño? Porque las obras son muertas. Pero en esta mañana de escuela bíblica, Él nos invita para que podamos arrepentirnos de esas obras muertas. Pues si queremos éxito, pues si queremos avanzar un poco más, pues si queremos ir escalando. Estén en pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. No sé tú qué le vas a decir al Señor. Sí, va a decir, no, el mensaje estuvo bueno, sí, muy bueno, pero ya, que venga otro mensaje. O va a reflexionar en tu vida. ¿Qué cosas tú sabes que son muertas? Obras. Y si en esta mañana hacemos ese ejercicio de arrepentirnos de ellas, el Señor nos va a bendecir grandemente. ¿Cuánto necesitamos arrepentirnos de algo esta mañana? A ver, levantemos las manos y oremos a Dios. Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, buen Señor y Dios, por esta tu palabra, Padre Santo.